Hola, bienvenidos al siguiente video, cómo incorporar una escala de apreciación o rúbrica de desempeño a nuestras tareas en nuestra plataforma institucional. Para ello, nuevamente nos vamos a dirigir al aula donde estamos trabajando y nos posicionamos en la pestaña en la cual nosotros vamos a incorporar esta actividad. Recordar siempre, activar edición. Vamos a agregar una tarea de simulación para poder configurar su rúbrica de evaluación, y así tanto estudiantes como profesores puedan en el aula virtual recibir y calificar esta actividad. Le damos clic a agregar tarea. Una vez que ya tengamos escrito todos los elementos de la consigna de la tarea, tales como indicaciones, si van a haber elementos formales, elementos de evaluación, siempre recordar marcar mostrar la descripción en la página del curso para que los estudiantes puedan revisarla. Usted además, si lo requiere, puede agregar un archivo adicional a la consigna de la tarea, como la pauta, como el instrumento de evaluación, etc. Así como el formato, entre otras cosas. Yo voy a agregar un documento, que es la rúbrica, entonces voy a la carpeta donde corresponde, aquí, y agrego el instrumento. Le doy clic a subir este archivo, veo que el archivo ya se encuentra disponible, y luego continúo con la configuración de la disponibilidad del trabajo, el tipo de entrega, si va a ser texto en línea o solamente archivos, cuántos archivos, el límite de subida, ¿cierto? El tipo de retroalimentación, si va a haber con comentarios, calificaciones, etc. Si yo le voy a dar la posibilidad de trabajar con el comentario en línea, le voy a dar que sí, y voy a ir a calificación. En calificación, si yo le doy a ninguna, no me va a dejar trabajar con ninguno de los elementos. Yo voy a trabajar con escala y voy a trabajar con rúbrica. Puedo dejar también escala de notas del 1 al 7, e de igual manera le puedo agregar una rúbrica de desempeño. Una vez que ya he colocado el concepto de rúbrica, le voy a dar clic a guardar cambios y regresar al curso. Vemos entonces como ya está instalada, ¿cierto?, esta actividad. Yo doy clic en ella, me aparecen, ¿cierto?, los elementos de información, así como también el archivo que yo compartí para que los estudiantes lo visualicen. Recuerden que esta es la opción para cómo lo ve el profesor. Aparecen 0 participantes, 0 enviados, 0 pendientes, porque no hay todavía ninguna entrega en el aula. Listo. Ahora viene la siguiente actividad, que es incluir la rúbrica de evaluación de esta tarea o actividad evaluativa. Si ustedes se dan cuenta, en mi barra de administración aparecen muchos elementos para configurar, pero para nosotros poder incrustar o incorporar esta rúbrica de evaluación, debo hacer clic en la actividad, como si fuésemos ya a calificar, y vamos a ir a la columna de administración, donde dice calificación avanzada. Fíjense que si yo no estaba solo en la actividad, no aparecía este elemento, ahora sí aparece. Vamos a dar clic a calificación avanzada, e inmediatamente me aparece una ventana donde dice definir rúbrica. Tenga en cuenta que el formulario de calificación avanzada no está listo en este momento. Se utilizará el método simple de calificación hasta que el formulario sea válido. Es decir, yo tengo que incorporar esta rúbrica. Tengo dos opciones: incorporar desde cero, desde una plantilla. Vamos a incorporar desde cero, porque es aquí donde nos interesa a nosotros incluir los elementos. Vamos a hacer clic en nuevo. Fíjese en los campos obligatorios. Entonces aquí vamos a colocar rúbrica, evaluación, texto, ciencias. Podemos colocar algunos elementos, por ejemplo, si su rúbrica es una escala de apreciación, sería importante agregar aquí los criterios de logro. Nosotros vamos a incorporar una rúbrica de desempeño con
niveles y descriptores para cada uno de los criterios. Para eso yo voy a hacerme ayuda de un documento que ya tengo para la rúbrica de evaluación de este elemento. Entonces vamos a volver a la descripción de la rúbrica, entonces rúbrica de evaluación. Entonces, he incorporado en la descripción de la rúbrica los dos apartados que va a tener mi rúbrica de evaluación en consideración y en coherencia con la tarea. La primera de ellas va a ser un resumen, que va a valer el 30% de la evaluación, y la opinión personal, que va a valer un 70%. Entonces, aquí nosotros ya empezamos a incorporar los elementos. Fíjense que aparece clic para editar criterio, clic para editar nivel, y el puntaje asociado. Entonces, yo voy a ir a mi documento Word y voy a agregar el primer texto de la rúbrica. Entonces, mi primer criterio va a ser extensión y contenido. Y aquí yo le voy a ir dando los niveles. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ya he ido agregando cada uno de los distintos niveles. En este caso, 1 punto, 2 puntos, 3 puntos, y yo necesito agregar un cuarto nivel porque mi rúbrica tiene hasta 4 puntos. Entonces le doy clic aquí donde dice añadir otro nivel, y nuevamente vuelvo a mi documento para poder copiar el descriptor. Lo interesante de este elemento es que usted puede trabajar de manera muy rápida y muy fácil cada uno de los puntos de la rúbrica. Además, se ha agregado los niveles de logro para que los estudiantes conozcan y sepan el nombre de la categoría de cada uno de estos niveles. Cuando ya tengo el criterio número 1 establecido, puedo ir al criterio número 2, y aquí le doy clic en añadir criterio, y vemos que nuevamente se han incorporado una nueva fila para poder agregar otro nivel de criterio. Yo puedo movilizar este criterio si me doy cuenta que necesito que vaya en una posición superior, y lo mismo con el primer criterio. Entonces ahora voy a ir a agregar el segundo, pero lo voy a escribir. Entonces aquí voy a poner objetividad. Agrego el nombre del criterio, del nuevo criterio, ¿cierto? Ahora voy a incorporar el concepto de objetividad, y al costado derecho voy a ir agregando los distintos descriptores para este nivel. Bien. Ahora ya tenemos dos criterios para el resumen. Por supuesto, pueden ser muchos más criterios de acuerdo a sus requerimientos. Ahora voy a agregar el criterio que está vinculado a la opinión personal. Y uno de los criterios para la evaluación de la respuesta de una opinión personal tiene que ver con la calidad de la información, precisión de ideas. Entonces ya tengo aquí el criterio, lo que va a contener, y nuevamente voy a buscar los descriptores para cada nivel de logro. Entonces, ya tenemos el criterio, tenemos cada uno de los niveles de logro con su progresión y justificación, y aquí abajo dejamos todos los criterios marcados. Yo podría hacer un cambio y decir que trabajé de forma descendente, es decir, el 4 va a estar al costado izquierdo y así sucesivamente hacia abajo. Lo vamos a dejar por defecto ascendente por número de puntos. Cuando ya tengo lista mi rúbrica, ya tengo mi descripción, mi nombre, algún otro elemento que quiera incluir, le damos clic a guardar rúbrica y dejarla preparada. Y vamos a observar que ya aparece toda la información, reglas para la puntuación, en la extensión, etcétera, y los elementos. Con esto ya tenemos lista e instalada nuestra rúbrica. ¿Cómo podemos comprobar que en efecto el estudiante la va a poder observar? Porque cuando yo voy a la tarea en mi barra de navegación, voy a donde dice tarea, lectura analítica. Fíjense que aquí está en la visualización del profesor, pero al costado izquierdo en administración, recuerde que usted siempre puede cambiar el rol a estudiante para poder visualizar en versión estudiante cómo se está viendo esta aula virtual. Fíjense que aparecen los mismos elementos de la consigna, aparece el documento, pero aquí aparece estado de la entrega, no entregado, sin calificar, cuánto tiempo le queda para poder hacerlo,
y fíjese que al costado inferior aparece criterio de calificación y aquí el estudiante tiene toda la rúbrica con los desempeños para poder observar y trabajar su actividad de acuerdo a estos elementos. Así, damos vuelta a nuestro rol y ya tenemos en nuestra aula cargada una tarea junto con su rúbrica de desempeño. Recordar también, profesor, profesora, que la calificación avanzada no necesariamente también tiene que ser una rúbrica, puede ser una escala de apreciación, y eso lo veremos en un siguiente video. Así que muchas gracias por visualizarnos y nos vemos en otra oportunidad.